El F-16 se partió en el aire. Scott O'Grady sintió cómo la cabina se llenaba de fuego y cómo el avión caía en pedazos sobre Bosnia. Debajo había bosques, carreteras, patrullas serbobosnias y hombres armados que ya habían visto su paracaídas. Si sobrevivía a la eyección, todavía le esperaba algo mucho peor. 6 días escondido, intentando que alguien escuchara su voz pidiendo auxilio. Junio de 1995. Bosnia era un país hundido en la guerra. La antigua Yugoslavia se había desintegrado y el conflicto había enfrentado a serbios, croatas y musulmanes bosnios. Esta lucha estuvo marcada por ataques contra civiles y una violencia que convirtió pueblos, rutas y montañas en zonas de peligro permanente. La OTAN, por su parte, patrullaba una zona de exclusión aérea para impedir que las facciones en guerra usaran aviones militares sobre Bosnia. Pero dominar el cielo no significaba controlar el terreno. Abajo seguían activos radares, baterías antiaéreas y misiles móviles capaces de alcanzar a cualquier piloto que repitiera una ruta demasiado previsible. Scott O'Grady era capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y volaba un F-16 desde Italia. El 2 de junio de 1995 salió en una misión junto al capitán Bob Wright. Su tarea era vigilar el noroeste de Bosnia y mantener la zona de exclusión aérea. Pero aquella tarde, el enemigo ya estaba esperando. Fuerzas serbobosnias habían colocado una batería móvil de misiles SA-6 bajo la zona de patrulla. Era un sistema de fabricación soviética diseñado para derribar aviones rápidos. Los pilotos de la OTAN lo conocían bien. Sabían que era letal. Lo que no sabían era que esa batería había aprovechado la repetición de sus patrones de vuelo para preparar una emboscada. Primero apareció una señal de radar, una advertencia breve. Wright avisó por radio que había una amenaza desde el este. Después la señal desapareció. Podía ser una falsa alarma, podía ser un radar apagado, o podía ser una trampa. Sin embargo, los pilotos continuaron la patrulla. El operador serbio no mantuvo el radar encendido durante mucho tiempo. Si lo hacía, podía ser detectado y neutralizado. Su plan era más simple y más peligroso: disparar primero y guiar los misiles en los últimos segundos. Para O'Grady, eso significaba casi no tener margen de reacción. Un primer misil subió desde tierra y explotó entre los dos F-16. Wright alcanzó a advertir que había un misil en el aire, pero O'Grady no tuvo tiempo suficiente. El segundo misil venía detrás. En la cabina la alarma sonó tarde. Vio un destello, sintió el impacto y el avión comenzó a destruirse. In fact, I never even saw the missiles coming up at me. Never had enough time to go through a defensive maneuver or put out a decoy. All I had was this red flash going off the right side of my plane, and then bam, the missile impacts. El F-16 se desarmó en pleno vuelo. La cabina quedó envuelta en fuego. Fragmentos de la aeronave giraban alrededor. O'Grady tiró de la palanca de eyección. El asiento salió disparado y en cuestión de segundos, el piloto pasó de volar a gran velocidad a caer sobre territorio hostil. Bosnia aparecía como una mezcla de campos, aldeas, caminos y montañas. Pero la imagen se rompió cuando vio humo en el suelo proveniente de los restos de su propio avión. La máquina que debía llevarlo de regreso a Italia estaba destruida. Él, en cambio, descendía lentamente bajo un paracaídas visible para todos. Y los hombres que lo habían derribado también lo estaban viendo. O'Grady aterrizó en una zona boscosa del noroeste de Bosnia, cerca de una carretera.
se desprendió del paracaídas, tomó parte de su equipo de supervivencia y corrió. La adrenalina le hizo creer que podía ganar distancia, pero después de unos cientos de metros se detuvo. No sabía qué había más adelante. No sabía si estaba huyendo del enemigo o entrando directo en sus manos. Entonces tomó la primera decisión que lo mantendría vivo. Dejó de correr y empezó a esconderse. And that's when I said to myself, Scott, you better get your act together, because the next mistake you could make could be the last mistake of your life. Scott buscó cobertura bajo árboles bajos y ramas espesas. Quedó tan cerca de la zona de caída que podía oír voces, vehículos y movimientos. En poco tiempo, hombres armados estaban a pocos metros. Algunos buscaban el paracaídas. Otros recorrían el terreno. O'Grady permaneció inmóvil. El silencio se convirtió en su primera defensa. Durante horas procuró no moverse. Cualquier roce, cualquier respiración fuerte, cualquier rama quebrada podía delatarlo. Sabía que lo buscaban soldados, policías y paramilitares. Si lo encontraban, no podía saber si sería capturado o ejecutado en el lugar. Esa primera noche marcó la regla de los días siguientes. De día debía desaparecer. De noche podía moverse. Pero moverse no significaba caminar libremente. Podía tardar media hora en girar el cuerpo, otra media hora en sacar una brújula y mucho más en avanzar unos pocos metros sin hacer ruido. En Bosnia el tiempo ya no se medía en horas, se medía en las posibilidades de seguir vivo. Su radio era la única esperanza de contacto con la OTAN, pero también podía condenarlo. Si transmitía demasiado, el enemigo podía detectar la señal. Si no transmitía, nadie sabría que estaba vivo. Además, los aviones aliados se habían alejado de la zona inmediata por el peligro de los misiles. Muchos volaban sobre el Adriático, demasiado lejos para recibir con claridad una señal débil desde el bosque. A pesar de las pocas probabilidades de contacto, O'Grady intentó comunicarse. And as I did every night, I got up on the radio and I'm calling out anyone, Basher 5-2, hoping somebody'd hear me. Sin embargo, no hubo respuesta, solo estática. En algún momento tuvo que aceptar una posibilidad brutal. Tal vez todos lo creían muerto. Su compañero no había visto abrirse el paracaídas. La explosión del F-16 había sido tan violenta que para el resto del mundo, O'Grady podía haber desaparecido en el aire. Pero su entrenamiento le daba una estructura. No podía dejarse dominar por el pánico. Tenía que pensar, ahorrar energía, moverse solo cuando fuera necesario y mantener un plan simple. Si la radio no funcionaba, debía sobrevivir más tiempo. Si no llegaba el rescate, debía encontrar una posición más alta. Si el enemigo cerraba el cerco, debía esconderse mejor. Sin embargo, su cuerpo empezó a fallar pronto. Había caído con muy poca agua y sin comida real. El frío, la humedad y la tensión constante le impedían dormir. Por la noche permanecía alerta. Durante el día apenas podía descansar en siestas breves. Su corazón seguía acelerado aunque estuviera quieto, como si el cuerpo no pudiera abandonar el modo de supervivencia. El hambre llegó después. No había comida segura ni posibilidad de acercarse a casas o caminos. Recurrió a hojas, hierba y hormigas. Probaba con cuidado lo que podía comer para evitar intoxicarse. Las hojas eran secas y agrias. La hierba era dura. Las hormigas apenas ofrecían algo de energía. No era alimentación. Era una forma mínima de sostenerse. Pero el verdadero enemigo era la sed. But my primary concern is to intake water. I'm going to get dehydrated very quickly. I'm going to get delirious and die from dehydration a lot faster than malnutrition. Cuando agotó los sobres de agua de su equipo, empezó a buscar cualquier fuente posible. No encontró arroyos. No podía desplazarse hacia zonas pobladas. La lluvia fue su único alivio.
Recogió gotas de hojas y de su equipo con una esponja. Las exprimió en una bolsa y obtuvo pequeñas cantidades para beber. Más adelante, ya deshidratado, llegó a exprimir sus calcetines mojados para humedecerse la boca. No era suficiente para recuperarse, pero era una pequeña victoria. Y en esas condiciones, una pequeña victoria podía sostener la voluntad de seguir. Mientras tanto, la búsqueda continuaba. En el Adriático, el USS Kearsarge y una fuerza de marines estaban en alerta. En el aire, pilotos aliados seguían escuchando cualquier señal. El mando de la OTAN sabía que un piloto había sido derribado, pero no podía confirmar si estaba vivo. Cada hora que pasaba aumentaba la posibilidad de que hubiera sido capturado, muerto o perdido para siempre en el terreno. En un momento, O'Grady entendió que necesitaba altura. Su radio funcionaba mejor con línea de visión. Para aumentar la posibilidad de contacto debía subir a una colina. Pero eso implicaba moverse de noche, cruzar zonas abiertas y exponerse a patrullas. Si se quedaba, quizá nadie lo escucharía. Si avanzaba, quizá lo encontrarían. Pero él eligió avanzar. And that next night, I'm determined to find somebody on that radio. And I made myself up to a top of a hill, and I'm in a little clearing on the side of that hill in the darkness of night now, going through my radio drill, sending out my beacon, calling out anyone Basher 5-2. La noche decisiva llegó después de casi 6 días. O'Grady estaba agotado, hambriento, deshidratado y al límite. Con sus últimas energías volvió a encender la radio y emitió señales breves. Escuchó y aguardó. Y cuando menos lo esperaba, entre la estática oyó algo. Clics. Una transmisión débil, una voz casi imperceptible. Del otro lado estaba el capitán Thomas Hanford, un piloto de F-16 que participaba en la búsqueda. Hanford tenía poco combustible y su compañero le advertía que debía regresar, pero decidió insistir unos minutos más. Cambió frecuencia, llamó una y otra vez y buscó una respuesta casi imposible. Y entonces la escuchó. Basher 5-2. Era O'Grady. Pero antes de creerlo, había que confirmar que no fuera una trampa. Hanford hizo una pregunta de autenticación relacionada con el antiguo escuadrón del piloto. La respuesta fue correcta. Después de 6 días, O'Grady pudo decir lo que más necesitaba que alguien escuchara. Estaba vivo. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Recibido, estás vivo. Me alegro de oír tu voz. No me puedo creer lo que estoy oyendo. Que está vivo. Aquel fue un momento muy emotivo. La noticia activó la operación de rescate. Había que entrar en territorio hostil, encontrar a un piloto agotado, levantarlo del suelo y salir antes de que las fuerzas serbobosnias cerraran el cerco. El enemigo podía haber captado la transmisión. Podía estar moviéndose hacia él. Podía esperar a los helicópteros con artillería, misiles portátiles y fuego de armas ligeras. Pero a pesar de una posible emboscada, comenzó la misión. Se lanzaron helicópteros CH-53 Super Stallion, helicópteros Cobra de escolta, Harriers y otros aviones aliados preparados para proteger la entrada y la salida. Al amanecer, O'Grady oyó los motores. Helicópteros de marines entraron en territorio hostil para sacarlo de allí. O'Grady marcó su posición, usó señales y salió de la línea de árboles cuando los aparatos estuvieron cerca. Llevaba su pistola en la mano. Estaba sucio, mojado, hambriento y agotado, pero seguía vivo. Los helicópteros tocaron tierra alrededor de las 6:42 de la mañana. Los marines descendieron, aseguraron la zona y lo subieron a bordo. La extracción duró apenas unos minutos. No hubo tiempo de celebrar. El objetivo era salir. Y la salida fue casi tan peligrosa como la entrada. Cuando los helicópteros regresaban hacia el Adriático, fuerzas serbobosnias abrieron fuego.
Proyectiles antiaéreos estallaron cerca. Las aeronaves volaron bajo y rápido para evitar impactos. Ráfagas de armas ligeras perforaron partes de los helicópteros. Una bala llegó a golpear cerca de un marín detenida por su cantimplora. Otros disparos dañaron componentes de las aeronaves. Dentro del helicóptero, O'Grady vio los rostros camuflados de los marines que habían entrado por él. Muchos eran muy jóvenes. Habían arriesgado la vida por un piloto al que no conocían personalmente, porque la regla era simple: no dejar atrás a uno de los suyos. Finalmente, los helicópteros alcanzaron espacio seguro y regresaron al USS Kearsarge. A las 7:29 de la mañana, Scott O'Grady estaba a bordo. Había sobrevivido casi 6 días tras las líneas enemigas. What was it that got you through those 6 days? And I said to him, that's easy. My life is a gift God gave me. That was a gift I was not ready to give up on. Esta historia se convirtió en símbolo de resistencia, entrenamiento y coordinación militar. Pero también dejó una advertencia. Incluso en la guerra moderna, la tecnología puede fallar, la inteligencia puede no detectar una amenaza y un piloto puede quedar reducido a lo más básico. Hasta acá llegamos en esta entrega. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a sumarte al canal con tu suscripción. Es una manera simple de acompañar este trabajo y me motiva mucho para seguir subiendo videos. Muchas gracias.